El Leviatán, el monstruo marino que habita en las profundidades del mar, la bestia bíblica que según se cuenta, solo puede ser derrotada por Dios, y que a día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios y relatos más aterradores que podemos encontrar en la Biblia. El Leviatán ha sido por mucho tiempo un tema de interés y debate, ya que según narra la Biblia, si esta enorme criatura se llegase a desatar no habría nada que pudiéramos hacer contra ella. ¿Pero qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo? Si no podemos hacer nada contra ella, ¿quién acabará con el Leviatán? ¿Será derrotada por Dios en el juicio final? Si quieres saber más sobre esta criatura y su posible significado, pues este video es para ti, así que ponte cómodo y disfruta. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. El Leviatán es una criatura mitológica descrita en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, que es presentado como un gran monstruo marino, representando el caos y la destrucción. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 21, nos da a entender de una manera implícita que fue creada por Dios en el quinto día de la creación. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Antes que nada, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio había dos leviatanes pero uno fue derrotado? ¿Pero cómo es posible esto? En los Salmos capítulo 74, versículos 13 y 14 se nos dice que cuando Dios dividió el mar con su poder, acabó con monstruos marinos y entre ellos el leviatán, aplastando las cabezas de este mismo y dándolo por comida a las fieras del desierto. Y atentos a esto que dice, aplastaste las cabezas del leviatán, lo que nos da a entender que era un tipo de animal policéfalo, fíjese que dice cabezas del leviatán. También se nos habla de otro que será derrotado por Dios en el juicio final, detalle que a lo largo del video te iré mencionando. En el libro de Job se describe al leviatán como toda una bestia, a la que no nos gustaría ni siquiera ver. Definitivamente, se menciona como una enorme criatura que solo podríamos imaginar en nuestros sueños. Déjame te leo un poco sobre esta mención en Job capítulo 41. ¿Pescarás tú al leviatán con anzuelo, o sujetarás su lengua con una cuerda? ¿Pondrás tú un junco en su nariz, o con un arpón le taladrarás la quijada? ¿Multiplicará él súplicas ante ti, o te hablará lisonjas suaves? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes por siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán comercio con él los compañeros de pesca? ¿Lo partirán entre los mercaderes? ¿Podrás tú llenar de anzuelo su piel, o con arpones su cabeza? Pon tu mano sobre él, recuerda la batalla, y no vuelves a hacerlo. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, pues aún a la sola vista se desmayará. Si alguien lo provoca se pone furioso, y absolutamente nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién entonces se le enfrentará y saldrá indemne? Según esto, nadie en todo el mundo. Suenan aterradoras estas menciones, pero ¿podría ser alguna manera de referirse a algunas potencias o gobiernos? ¿Podría ser una metáfora? Te diré por qué no creo que esto sea así. Fíjate en esto que hemos ido mencionando a lo largo del capítulo 41 del libro de Job. La Biblia habla de una bestia y sus puntos son muy específicos. Describe con ojo de detalles a posiblemente lo que sería un dragón o una criatura colosal, que no puede ser cazada por nadie, nadie en el mundo podría hacerle frente. El versículo 18 de este mismo capítulo nos dice que este animal, con sus estornudos enciende lumbre. Del versículo 19 se nos cuenta que de su boca salen hachones de fuego, de sus narices sale humo, como de una caldera que hierve y de su boca llama. No hay en la tierra nada que se le parezca, fue hecho para no sentir miedo y jamás se doblega ante los más arrogantes y es el rey de todas las criaturas orgullosas. Si quieres saber más de su descripción, te invito a que leas el capítulo 40 del libro de Job en el Antiguo Testamento, allí sabrás más sobre esta enigmática criatura. Ya sabemos que no podríamos siquiera ver a Leviatán porque nos desmayaríamos, pero ¿cómo será la destrucción de este Leviatán? ¿Cómo no destruirá Dios?
Para responder a estas preguntas nos dirigimos a Isaías 27, versículo 1 que nos dice: En aquel día con su espada dura, grande y fuerte, Jehová castigará al Leviatán, la serpiente ligera, y matará al dragón que está en el mar. Y aquí surge otra interrogante: ¿Dios tiene una espada? Pues la respuesta es afirmativa. La espada de Dios es su palabra misma, y esto lo encontramos en Hebreos 4:12, donde se dice: Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. En Efesios 6:17 también nos habla de la palabra como espada, donde dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así Dios acabará con el Leviatán. Con solo pronunciar su palabra, la criatura no tendría ninguna posibilidad frente a su Creador. Según las Sagradas Escrituras, este tema sigue siendo motivo de amplio debate. ¿Podría realmente existir una criatura de tal magnitud? Walmart Business is in the business of helping your business, regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle, so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business, so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. ¿Dónde se encontraría esta enorme bestia? Sabemos por la Biblia que el Leviatán habita en las profundidades del mar, en el Salmo 104, versículo 26, donde el rey David habla sobre el mar, donde dice: Aseguró que allí navegan los barcos y el Leviatán, el monstruo que Dios creó para jugar. Como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, que es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano, sus bajas temperaturas hacen de este un lugar desconocido. De las pocas cosas que se conocen, se han tenido registro de sonidos aterradores a día de hoy desconocidos. Como lo es el caso de Julia, que el nombre dado a un fuerte ruido proveniente de la Antártida fue captado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA. Según la organización, el ruido sigue siendo desconocido, pero es probable que fuera causado por un iceberg gigante que fue encallado en la Antártida. Aquí te dejaré este aterrador sonido para que me dejes tu opinión. Sin duda algunos desconocemos tanto, hasta de la misma existencia, que no sería loco pensar que alguna criatura gigante que por completo sale de nuestro entendimiento exista. Otro caso aterrador fue de otro ruido apodado como Train. Este fue el nombre que se le dio a un desconocido sonido registrado el 5 de marzo del año 1997 por el Sistema de Vigilancia Sónica. Según la NOAA, este ruido posiblemente venga de una gran montaña de hielo gigante en contacto con el fondo marino del Mar de Ross cerca del Cabo Adare en la Antártida. El sonido se parece al de un tren cruzando el Mar de Ross. Escucha tú mismo. Y como estos muchos otros registros, como último ejemplo un fuerte ruido captado el 19 de mayo del año 1997, este fue apodado como Slowdown. Recibió este nombre porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. Según la NOAA, este ruido podría haber sido causado por el movimiento del hielo sobre el fondo marino de la Antártida. Saliendo un poco de esto, es increíble pensar que criaturas desconocidas existan, y es que a estas alturas muchos pensamos que lo que nos falta por conocer es poco, pero no es así. Se cree que más de un tercio de todas las especies marinas están todavía por descubrir. Es algo lógico si tenemos en cuenta que el 95% del volumen del océano
está todavía sin explorar, un dato aterrador, ¿verdad? ¿Qué podría habitar en las profundidades del mar? ¿Qué sería capaz de aguantar las fuertes presiones que hay en el fondo del océano? Volviendo al tema, el Leviatán también hace parte de la mitología judía y varios libros apócrifos, como el libro de Enoc. Aquí nos habla de que al principio de los tiempos, Dios creó una hembra llamada Leviatán para morar en los abismos del océano, sobre las fuertes aguas, y un macho llamado Behemoth. Este es un monstruo terrestre que habita en un desierto invisible, al este del jardín del Edén. También se describe una lucha entre ellos, que los llevó a la destrucción, y otras escrituras afirman que la lucha no fue al principio de los tiempos. La lucha entre estas dos colosales bestias será al final. Se unirán con otro monstruo y entrarán en combate con sus cuernos, que el remoto corneará con fuerza, que el pez saltará para golpearle con sus aletas con fuerza. Su creador se aproximará a ellos con poderosa espada y los matará a ambos. Entonces de la bella piel de Leviatán, Dios construirá tiendas para acoger a los justos que comerán la carne del Behemoth y de Leviatán con gran alegría y regocijo. El Talmud, que en la Biblia es el libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, que significa estudio y enseñanza, probablemente ha influido más en la vida de los judíos, incluso más que el Antiguo Testamento. Aquí también se menciona a Leviatán, donde nos dice lo siguiente: hay 12 horas en un día, que en las primeras 3 horas Dios se sienta y aprende la Torá, las segundas 3 horas Él se sienta y juzga el mundo, las terceras 3 horas Él alimenta al mundo entero, el cuarto periodo de 3 horas Dios juega con el Leviatán. El Leviatán, en la demonología, era un demonio muy poderoso acuático, que intenta poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. En los cultos satánicos se considera uno de los demonios principales, que conforman la falsa trinidad demoníaca junto a Lucifer y Belial, es el mismo Caos. Así como estas muchas historias y leyendas que lastimosamente carecen de respaldo bíblico, lo único que nos queda claro es que Dios lo derrotará en nuestro tiempo final, por lo que se cree que este dragón de las profundidades del mar es el mismo Satanás, a quien le llaman el Leviatán. Como decía en un principio, muchas cosas rodean este tema. En los escritos apócrifos como el libro de Enoc, nos define esta criatura con más detalles. Posee una fuerza totalmente descomunal, también nos dice que su fuerza está en sus caderas y tiene unos músculos en su vientre de donde tiene su poder. En su vientre se concentra toda su fuerza y su cola se mueve como un cedro. Un cedro es un árbol enorme que puede llegar a medir entre 20 y muchos más metros, imagínate su enorme tamaño. Teniendo en cuenta de que solo su cola podía medir tanto, muchos dicen que el Behemoth no es más que un elefante o un hipopótamo, pero estos dos animales ya han sido domados por el ser humano y su cola no se compara a un cedro. Esto ha causado mucho problema a la hora de interpretar a tal colosal bestia. Tengamos en cuenta las pocas descripciones que nos da el libro de Job sobre esta criatura, donde dice que ningún ser humano lo puede domar. De las más acertadas es que fue un dinosaurio tipo saurópodo, pero ¿qué es este tipo de dinosaurio? Los saurópodos eran un grupo de dinosaurios que se caracterizan por tener un cuerpo largo y alargado, patas largas y delgadas a comparación de su cuerpo, y tenían un cuello extremadamente largo y flexible. Eran herbívoros y se alimentaban principalmente de hojas y ramas de árboles y arbustos. Existieron hace más de 150 millones de años, muchísimos millones de años antes de que el primer ser humano habitara la Tierra. Este dinosaurio sí cumple con la mayoría de características que nos da el libro de Job en la Biblia, según los estudios sobre estos enormes animales, aunque su cola no era tan enorme como un cedro. Sus caderas sí eran fuertes y también de su vientre venía su enorme poder. Pero aquí hay otro problema, y es que la Biblia no nos habla de su cuello enorme que caracterizaba a este tipo de dinosaurios, y lo que por total descarta esto, es que para la época en la que vivió Job, es decir, los seres humanos, estas criaturas ya habían dejado de existir hace millones de años. Sigamos analizando el resto de su aspecto. Los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Ocupa el primer lugar entre las creaciones de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque,
Eso nos deja totalmente claro que muy aparte de ser la primera creación de Dios, Él es el único que podía acercarse así como al Leviatán. El Leviatán y el Behemoth son símbolos del poder y la majestuosidad de Dios, representan su control sobre las criaturas más poderosas de la tierra. El Behemoth también hace parte de varias leyendas rabínicas judías. El judaísmo rabínico es parte del Talmud, que en la Biblia es el libro que contiene la tradición oral, ceremonias, doctrinas y preceptos de la religión judía, donde se dice que Dios creó 3 bestias que se ocupaban de dominar la tierra, el cielo y el mar, que eran el Behemoth, el Sis y el Leviatán. Se dice que eran tan grandes que solo el hecho de beber agua podían secar por completo ríos y manantiales, que eran tan fuertes que podrían agitar los océanos y podrían sobrepasar las montañas. En los textos de Agará, nos dice que cada solsticio de verano, la fuerza del Behemoth se manifiesta de manera imponente. Al atardecer, la bestia ruge con fuerza, haciendo temblar a todos los demás animales. Aunque puede parecer aterradora, esta manifestación tiene una finalidad positiva. Durante el resto del año los animales se vuelven menos feroces y agresivos. En esta historia se muestra un lado más compasivo del Behemoth. Aunque es una criatura imponente y poderosa, en su presencia los animales más débiles se sienten protegidos, ya que los más feroces se alejan de ella. De esta manera, el Behemoth actúa como una especie de árbitro, manteniendo el equilibrio y la paz entre los demás animales. A pesar de su tamaño y su fuerza, el Behemoth es un ser misericordioso que busca proteger a los más débiles y mantener la armonía en el mundo animal. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This Friday, Crime 101 hits theaters. What is it that you do? I take high-value items and make them disappear. So you're a thief. One crime connects them all. I'm getting close. I know it. But only one will walk away. I underestimated you. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, and Halle Berry. We're good at this. Yeah. Crime 101, directed by Bart Layton. Rated R, under 17, animated without parent. Only in theaters Friday. Algunas leyendas y creencias hebreas nos hablan de que estas criaturas son enemigas que se enfrentaron al principio de los tiempos y han de ser destruidas por Dios antes de que acaben con su creación. Esta misma nos describe una batalla que tendrá lugar en el fin de los tiempos, donde estas 2 criaturas colosales pelearán, causando gran daño en todo lo que conocemos, y luego Dios bajará y los destruirá a ambos. En la demonología, el Behemoth es mencionado en algunos textos como uno de los 72 espíritus demoníacos que aparecen en el Ars Goetia, un libro del siglo XVII que forma parte del grimorio llamado el Libro de San Cipriano. Según esta tradición, el Behemoth es un espíritu demoníaco de rango medio que se presenta como un animal grande y poderoso y que tiene la habilidad de controlar a los animales y hacer que los seres humanos se comporten de manera irracional. Como esta, muchas historias que carecen de respaldo bíblico, por lo que su interpretación a día de hoy es de mucho debate. Lo único que nos queda claro es que es una criatura que se describe en el libro de Job, justo antes de que se describa a Leviatán, por lo que podría decirse que el Behemoth es igual o incluso más grande y aterrador que el Leviatán. Gracias por acompañarme en este video sobre el Behemoth. Espero que hayas disfrutado de este tema tan fascinante y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta criatura. Antes de despedirnos, me gustaría dejar algunas preguntas para que reflexiones y compartas tus pensamientos con nosotros. ¿Lo ves como una criatura real o más bien como un símbolo o una metáfora? ¿Qué otros aspectos te han llamado la atención sobre el Behemoth? ¿Tienes alguna teoría o interpretación diferente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque todos juntos enriqueciendo la narrativa, llegaremos a la verdad que a todos nos hace libres. Te invito a suscribirte y a activar la campana de todas las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana. Dios los bendiga y los ilumine. Sin más, hasta el próximo video.
I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us.